En la reunión del caso más importante del bufete, mi socio principal se rió. Tus pruebas no valen nada. Vuelve a archivar papeles. Sonreí y dije, por supuesto. Pero cuando su cliente de $50 millones llegó al día siguiente, lo que revelé en esa sala de conferencias los dejó a todos boquiabierto. La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las duras luces fluorescentes de Preston and Wayace Lab, el tipo de brillo que hablaba de dinero antiguo, incluso de conexiones más antiguas. Me senté en silencio en el extremo más alejado, con mi portátil abierto y mis pruebas cuidadosamente organizadas, esperando mi momento. Después de 7 años en el bufete, sabía que el timín lo era todo. Terminemos esto rápidamente, anunció Richard Preston, su cabello plateado reflejando la luz mientras se paraba a la cabecera de la mesa. Tenemos que preparar la fusión de Blackcreech Industries, y no voy a permitir ninguna distracción. Observé a mis colegas, 14 de los mejores abogados del bufete, barajar sus papeles y enderezar sus trajes de diseño. 7 años de observación, aprendizaje y recopilación de pruebas me habían enseñado a leerlos como expedientes de casos. Sarah Michey, rubia y afilada como una navaja, ya aspirando al puesto de socia junior. Marcus Chen, brillante pero despiadado, que me había robado 3 casos el año pasado. Y, por supuesto, James Wayace, el hombre que había intentado enterrar mi carrera más veces de las que podía contar. Antes de continuar, dije, con voz baja pero clara, tengo información relevante sobre el caso Blackcreech. La sala se quedó en silencio, no el silencio respetuoso de la atención, sino el pesado silencio de la molestia. Estaba acostumbrada a ello. Emily Chan, la tranquila asociada asiático-americana, nunca pudo encajar del todo en su pulido mundo de membresías en clubes de campo y admisiones por legado. Emily, dijo Wayace arrastrando las palabras, sin molestarse en ocultar su desprecio, ya hemos revisado esto. Tu investigación, aunque admirable, no es lo que necesitamos ahora. Esta es una fusión compleja, con un valor de más de $50 millones. Deja que los que tenemos experiencia nos encarguemos de ello. Podía sentir las sonrisas de suficiencia alrededor de la mesa. Siempre me habían subestimado, viendo solo lo que querían ver, la trabajadora diligente, la jugadora de fondo confiable, la que nunca haría olas. Con todo el respeto, continué, abriendo mis archivos, he descubierto algunas irregularidades en los estados financieros de Blackcreech. Sus activos declarados no coinciden con... El puño de Preston golpeó la mesa, haciendo vibrar los vasos de agua. Esta es exactamente la razón por la que sigues siendo una asociada después de 7 años, Emily. No entiendes el panorama general. No estamos aquí para jugar a detectives, estamos aquí para cerrar un trato. Cerré mi portátil lentamente, con cuidado. Por supuesto. ¿Error mío? La risa de Wayace fue aguda y despectiva. Por eso te mantenemos revisando documentos, Emily. Eres buena en los pequeños detalles, pero déjanos el trabajo legal real a nosotros. Ahora, vuelve a tu oficina y concéntrate en esos plazos de presentación que te di. Mientras recogía mis cosas, Michey no pudo resistirse a añadir su propia pulla. Sabes, Emily, no todo el mundo está hecho para el derecho corporativo de alto riesgo. Tal vez deberías considerar un bufete más pequeño, o quizás una carrera diferente por completo. Salí de la sala de conferencias entre sus risas ahogadas, mis tacones resonando contra los suelos de mármol. Pensaban que habían ganado, pensaban que me habían puesto en mi lugar una vez más. Pero habían olvidado la primera regla del derecho: nunca subestimes a tu oponente. En mi oficina, pequeña, sin ventanas, pero perfecta para mis propósitos, abrí mi correo electrónico seguro y envié un único mensaje: es hora. La respuesta llegó casi de inmediato: documentos recibidos. Reunión confirmada para mañana, 10 de la mañana. Sonreí, pensando en el CEO de Blackcreech Industries que estaría sentado en esa misma sala de conferencias mañana por la mañana, en las pruebas que había recopilado cuidadosamente durante el año pasado, en la expresión del rostro de Wayace cuando se diera cuenta exactamente de lo que había descartado. Verán, mientras estaban ocupados burlándose de mi atención al detalle, yo había estado construyendo un caso que sacudiría a Preston and Wayace hasta sus cimientos. Mañana, aprenderían por qué los silenciosos suelen ser los más peligrosos. Pero permítanme empezar desde el principio, el verdadero principio, hace 7 años, cuando entré por primera vez en Preston and Wayace Lab con el sueño de convertirme en socia.
Recuerdo vívidamente mi primer día, recién salida de la Facultad de Derecho de Yale, la mejor de mi clase, con recomendaciones que deberían haber abierto cualquier puerta en el mundo legal. Preston and Wayace era la joya de la corona de los bufetes de abogados corporativos en Boston, conocido por manejar las mayores fusiones y adquisiciones de la costa este. Conseguir un empleo allí se suponía que sería mi billete de oro. Empezarás en la revisión de documentos, me había dicho Wayace, sin siquiera levantar la vista de su teléfono durante mi orientación. Procedimiento estándar para los nuevos asociados. Eso estaba bien, incluso era de esperar. Lo que no era de esperar era quedarme allí durante 2 años mientras mis compañeros ascendían a la gestión de casos y a las reuniones con los clientes. Lo que no era de esperar era ver mi investigación y análisis aparecer en las presentaciones de otros abogados sin recibir crédito. Lo que no era de esperar era el desmantelamiento sistemático de cada oportunidad que intentaba crear para mí misma. Todavía recuerdo la primera vez que descubrí que uno de mis memorandos se presentaba como el trabajo de otra persona. Era Marcus Chen, sin relación, afortunadamente, presentando mi análisis de una compleja regulación de valores a los socios. Brillante trabajo, Marcus, había dicho Preston, dándole una palmada en el hombro. Este es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos. Me senté en el fondo de la sala, en silencio, viendo a Marcus disfrutar de los elogios por mi trabajo. Esa noche, empecé a llevar registros, cada memorando, cada correo electrónico, cada pieza de investigación que producía, con fecha y hora, respaldada y cuidadosamente documentada. Pero el verdadero punto de inflexión llegó hace 3 años, cuando me topé con algo en los archivos de Blackcreech Industries, una discrepancia tan pequeña que la mayoría de la gente la habría pasado por alto, un patrón de transacciones que no cuadraban del todo. La mayoría de los abogados lo habrían pasado a la cadena de mando, ansiosos por el reconocimiento. Pero yo ya había aprendido la lección. En lugar de eso, profundicé. Noches, fines de semana, días festivos, construí mi caso en secreto, utilizando las mismas habilidades por las que se burlaban de mí, mi atención al detalle, mi persistencia, mi capacidad para ver patrones en montañas de datos. Necesitas tener una vida, Emily, me había dicho Sarah Michey un sábado, encontrándome en la oficina. Todo este trabajo extra no hará que te respeten más. Tenía razón en una cosa, ya no se trataba de ganarme su respeto. Se trataba de justicia, servida fría y precisa. Las pruebas que descubrí iban mucho más allá de meras irregularidades financieras. Revelaron un patrón de fraude deliberado, orquestado por algunos de los ejecutivos de más alto rango de Blackcreech Industries. Y lo que es más importante, implicaban a varios socios de Preston and Wayace, que habían ayudado a encubrirlo. Llevé mis hallazgos a Wayace una vez, al principio. Se había reído de ello. Por eso nunca llegarás a ser socia, Emily, me había dicho, deslizando mi informe cuidadosamente preparado en su trituradora sin siquiera leerlo. No entiendes cómo se juega el juego. Algunas piedras es mejor no removerlas. Así que aprendí a jugar su juego, pero según mis propias reglas. Construí conexiones fuera del bufete, cuidadosamente, en silencio, una red de denunciantes, investigadores financieros y, lo más importante, una fiscal superior de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, que entendía el valor de la paciencia. Durante el año pasado, había estado proporcionando información a la SEC, construyendo un caso hermético mientras los socios de Preston and Wayace se volvían más confiados en su plan. Pensaban que su posición era segura, su poder absoluto. Nunca se preguntaron por qué me quedaba. A pesar de sus constantes menosprecios, nunca cuestionaron por qué seguía siendo tan diligente en el manejo de sus inútiles documentos. El rechazo de mis pruebas de ayer fue la última pieza que necesitaba, la prueba de que los socios habían sido advertidos explícitamente del fraude y habían optado por ignorarlo. La grabación de la sala de conferencias sería una excelente adición a los archivos de la SEC. Ahora, sentada en mi oficina después de la reunión, revisé mis preparativos por última vez. Mañana, el CEO de Blackcreech Industries llegaría para lo que él pensaba que era una discusión rutinaria sobre la fusión. En cambio, se encontraría con una revelación cuidadosamente coreografiada de los crímenes de su empresa, con investigadores de la SEC esperando entre bastidores. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una pequeña foto, mi padre, de pie con orgullo con su toga de juez. La ley no se trata de poder, solía decirme, se trata de justicia. Mañana, Preston, Wayace y todos los demás que habían intentado enterrarme aprenderían la diferencia.
Miré mi reloj, 6 de la tarde. Hora de ir a casa y prepararme para la actuación de mañana. Mientras caminaba por el lujoso vestíbulo del bufete, vi mi reflejo en las paredes de mármol. Seguía siendo la misma Emily Chan tranquila y modesta que todos habían subestimado. Pero mañana, me verían de otra manera. Mañana, aprenderían que a veces el arma más peligrosa en el arsenal de un abogado no es la agresión ni las conexiones, es la paciencia. Y yo había sido muy paciente. A la mañana siguiente, llegué a Preston and Wyathe a las 7 de la mañana precisamente, 3 horas antes de la reunión de Blackridge. El silencio de la oficina a primera hora de la mañana se sentía diferente hoy, cargado de posibilidades en lugar de resignación. Había elegido mi atuendo cuidadosamente, un traje Armani gris carbón que había estado guardando para este momento, no mi modesta ropa de trabajo habitual, sino algo que hablaba su idioma. En este mundo, la apariencia era una armadura, y hoy necesitaba todas las ventajas. «Has llegado temprano», comentó el guardia de seguridad nocturno, Mike, cuando fiché. «Gran día», respondí, sonriendo. Mike había sido uno de mis pocos aliados a lo largo de los años, siempre notando mis noches hasta tarde y mi trabajo de fin de semana. No lo sabía, pero sus detallados registros de seguridad de mis horas de oficina ayudarían a establecer la cronología de mi investigación. En mi oficina, comencé mis preparativos finales. Primero, revisé mi correo electrónico seguro, confirmación de la investigadora de la SEC, Karen Martínez. Equipo en posición a las 9:30. Pruebas aseguradas. Luz verde para la operación Amanecer. Sonreí ante el nombre en clave que había elegido, Amanecer, el fin de la oscuridad, el comienzo de la exposición. ¡Qué apropiado! A continuación, revisé mi presentación por última vez, no la versión descafeinada que había mostrado ayer, sino la documentación completa del fraude de Blackridge y la complicidad de Preston and Wyathe, 7 años de pruebas, meticulosamente organizadas en una narrativa devastadora de corrupción corporativa. A las 8:30, la oficina comenzó a llenarse con el habitual ajetreo matutino. Podía oír a los socios llegar, sus voces confiadas, riendo sobre reservas en restaurantes y puntuaciones de golf. No tenían ni idea de que su mundo estaba a punto de romperse. Sarah Michey pasó por mi oficina a las 9:15, con una sonrisa que destilaba falsa simpatía. «Emily, no te molestes en venir a la reunión de Blackridge. El señor Preston quiere que sea solo para socios». «Por supuesto», respondí suavemente. «Solo terminaré con estos plazos de presentación». Se fue, satisfecha de haberme puesto en mi lugar una última vez. Esperé hasta que sus tacones se desvanecieron antes de enviar un mensaje de texto a Karen, mordieron el anzuelo. «Todo está listo». A las 9:45, reuní mis materiales y me dirigí a la pequeña sala de conferencias adyacente a la sala de juntas principal. A través de la pared de cristal, pude ver a los socios reunirse, ordenar sus papeles, ajustar sus poses de poder. James Wyathe estaba presidiendo la mesa, probablemente ensayando cómo cerraría la mayor fusión de su carrera. A las 9:55, mi teléfono vibró, un mensaje de texto del mostrador de seguridad del vestíbulo, el CEO de Blackridge y los equipos de la SEC han llegado. Es la hora del espectáculo. Observé a través del cristal cómo Charles Blackridge II entraba en la sala de juntas, flanqueado por su director financiero y su equipo legal. Justo detrás de ellos entraron Karen Martínez y otros 4 investigadores de la SEC, con sus insignias brillando. «¿Qué significa esto?», exigió Preston, medio levantándose de su silla. «Por favor, todos, permanezcan sentados», anunció Karen, su voz con toda la autoridad del gobierno federal. «Estamos aquí para discutir algunos hallazgos preocupantes con respecto a la fusión propuesta». «Esto es indignante», espetó Wyathe. «¿Quién autorizó?» «Yo», dije, entrando en la sala. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver la confusión en sus rostros. ¿Qué hacía la tranquila asociada aquí? ¿Por qué estaba hombro con los investigadores de la SEC? «Emily», comenzó Preston, su tono una mezcla de confusión y advertencia, «esta es una reunión privada». En realidad, intervino Karen, la señorita Chan es fundamental para esta investigación. Ha estado trabajando con nosotros durante el año pasado, documentando un extenso fraude de valores en Blackridge Industries y el papel de este bufete en su ocultación. El color se desvaneció del rostro de Wyathe mientras conectaba mi portátil al sistema de visualización de la sala.
Tal vez deberíamos empezar con las cuentas en el extranjero, sugerí con calma, mostrando el primer conjunto de documentos. Las que el señor Wallace ayudó a estructurar en 2019. Lo que siguió fueron 2 horas de destrucción metódica. Presenté pruebas de estados financieros falsificados, manipulaciones ilegales de acciones y fraude sistemático, todo ello documentado a través de años de cuidadosa observación e investigación. Con cada revelación, observé cómo los poderosos socios de Preston and Wallace se desmoronaban. Estas transacciones, expliqué, destacando una serie de documentos particularmente condenatorios, fueron señaladas en nuestra revisión interna el año pasado. Cuando las llevé a la atención del señor Wallace, ordenó que se enterraran. Afortunadamente, mantuve excelentes registros. Reproduje la grabación de la reunión de ayer, su desestimación de mis pruebas, ahora una prueba irrefutable de su ignorancia intencionada. Charles Blackridge II, que había empezado la reunión con un aspecto imperioso y aburrido, ahora estaba sentado con el rostro ceniciento mientras su imperio se desmoronaba. Su director financiero ya había empezado a susurrar con sus abogados, sin duda planeando su acuerdo de culpabilidad. Esto es un error, intentó Wallace por última vez, con la voz temblorosa. Emily es solo una asociada junior, que se graduó como la mejor de su clase en la Facultad de Derecho de Yale, interrumpió Karen, que pasó 7 años construyendo un caso hermético mientras ustedes estaban demasiado ocupados subestimándola para darse cuenta. La señorita Chan nos ha proporcionado la investigación de fraude corporativo más completa que he visto en 20 años en la SEC. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro, saboreé cada palabra. 7 años de despidos y falta de respeto se desvanecieron en una sola mañana de verdad. Al mediodía, la SEC había entregado citaciones a la mitad de la mesa de socios. Charles Blackridge II estaba siendo escoltado por agentes federales, y yo estaba en medio de todo, finalmente vista por quien realmente era. ¿Por qué?, preguntó Sarah Michey mientras empacaba su oficina más tarde ese día, su carrera hecha añicos. ¿Por qué quedarte aquí todos estos años si lo sabías? Pensé en todas las noches que había trabajado sola en mi pequeña oficina, en todas las veces que se habían reído de mi dedicación al detalle. Porque la justicia no se trata solo de encontrar la verdad, le dije, se trata de probarla más allá de toda duda. Las consecuencias fueron sísmicas. Preston and Wallace, que una vez fue la joya de la corona de la escena legal de Boston, ahora se enfrentaba a sus propias batallas legales. La mitad de la mesa de socios estaba bajo acusación, la otra mitad intentaba desesperadamente distanciarse del escándalo. 3 meses después, me senté en una sala de conferencias diferente, esta vez, en el Departamento de Justicia. El fiscal general está muy impresionado con su trabajo, me dijo Karen, deslizando una carta de oferta sobre la mesa. Necesitamos más abogados como usted, que entiendan que la verdadera justicia requiere paciencia y precisión. Miré la carta, un puesto de alto nivel en la división de fraude corporativo del departamento. La ironía no se me escapó, las mismas habilidades de las que se habían burlado Preston and Wallace serían ahora mis mayores activos. Pero antes de aceptar, tenía un último asunto que atender. Visité a mi padre, llevando conmigo un periódico con el escándalo de Blackridge en su portada. Tenías razón, papá, le dije, colocando el periódico en su escritorio. La ley no se trata de poder, se trata de justicia. Sonrió, con orgullo brillando en sus ojos. Y a veces, añadió, la justicia viene de los lugares más inesperados. Mirando hacia atrás ahora, 5 años después, desde mi oficina en el Departamento de Justicia, no puedo evitar sonreír al ver cómo se desarrolló todo. Preston and Wallace nunca se recuperaron del escándalo. James Wallace fue inhabilitado. Richard Preston se retiró en desgracia. El fraude de Blackridge se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho, incluida Yale, donde ahora doy clases como invitada sobre ética corporativa. Pero la verdadera lección no fue sobre el fraude, ni la justicia, ni siquiera la venganza. Fue sobre la paciencia, sobre la fuerza silenciosa que se necesita para mantenerse firme frente al despido y la burla, sobre saber que a veces la mejor manera de luchar no es con declaraciones ruidosas, sino con una documentación cuidadosa y una persistencia inquebrantable. Sarah Michey dirige ahora una pequeña práctica, centrándose en el trabajo pro bono, una transformación completa de su antiguo yo. Me envió una carta el año pasado, disculpándose por su comportamiento pasado y agradeciéndome por la llamada de atención.
Me enseñaste que la verdadera excelencia legal no se trata de poder o prestigio, escribió, se trata de defender lo que es correcto, sin importar cuánto tiempo tome. En cuanto a mí, sigo teniendo esa foto de mi padre con su toga de juez en mi escritorio. Pero junto a ella ahora hay una cita enmarcada que veo cada mañana: la justicia no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Me recuerda que a veces los guerreros más silenciosos son los más eficaces, y que la verdadera victoria no se trata de demostrar que los demás están equivocados, se trata de demostrar que tienes razón. Los jóvenes abogados que trabajan conmigo ahora a menudo me preguntan cómo logré mantenerme concentrada durante esos 7 años en Preston and Wyathe. Mi respuesta es siempre la misma: el éxito no se trata de ser la voz más fuerte en la sala, se trata de ser el más preparado. Y a veces, la preparación significa esperar exactamente el momento adecuado para mostrar tu mano. Mirando por la ventana de mi oficina el horizonte de Washington, pienso en todos los demás guerreros silenciosos que hay por ahí, reuniendo sus pruebas, construyendo sus casos, esperando su momento. A ellos, quiero decirles: sigan observando, sigan documentando, sigan creyendo. Porque a veces, la declaración más poderosa que puedes hacer es demostrar que todos están equivocados, no con palabras, sino con una verdad innegable. Y al final, la verdad tiene una forma de hablar por sí misma. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para dejarla.